nos dan, y pedimos encontrar los siguientes dos cocientes. Primero tenemos dividido por, donde igual 12x al cuarto más 2. Y igual 6x al tercero. Así que nuestro cociente sería 12x al cuarto más 2 dividido por 6x al tercero. Cuando dividimos un polinomio por un monomial o un solo término como hemos aquí, dividimos cada término en el numerador por el denominador. Esto sería igual a 12x al cuarto, dividido por 6x al tercero más 2 dividido por 6x al tercero. Y ahora simplificamos cada fracción individualmente. Así que el aviso 12 dividió 6 igual 2. Si queremos, podemos ver que hay un factor común de 6. Hay unos 6 hexaneutones 6 y 2 6 hexaneutones 12. Dejarnos con 2 uno solo 2. Y luego tenemos x al cuarto dividido por x al tercero, porque estamos dividiendo y las bases son lo mismo que restringamos los exponentes. X al cuarto dividido por x al tercero sería 3, o 1. X al primero es solo x por supuesto. Si necesitamos podríamos expandir esto. X al cuarto sería 4 factores de x. X al tercero sería 3 factores de x. Aviso cómo se simplifica esto. X simplifica a 1. Esto sería 1 y esto sería 1, dejándonos con un factor de x. Así que destruyendo el exponente y el denominador, estamos simplificando los factores comunes de x. Y entonces para la segunda fracción, no mucho simplifica aquí. Aviso 2 y 6 compartir un factor común de 2. Hay 2 hexaneutones 2 y 2 hexaneutones 6, y queremos que los exponentes sean positivos, por lo que dejaremos x al tercero en el denominador. Tenemos más 3x al segundo. Siguiente tenemos dividido por, donde igual 36x a la novedad más 24x a la sexta más 2 y igual 6x a la tercera. Tenemos 36x hasta la novena más 24x hasta la sexta más 2 divididas por 6x hasta la tercera. De nuevo, porque estamos dividiendo por un monomial, dividiremos cada término en el numerador por 6x al tercero. Así que tendremos 3 fracciones para simplificar esta vez. Tenemos 36x hasta la novena dividida por 6x hasta la tercera más 24x hasta la sexta dividida por 6x hasta la tercera. Y finalmente, más 2 dividido por 6x al tercero. Y ahora, de nuevo, simplificaremos cada fracción por separado. Mirando así en esta primera fracción, 36 dividido por 6 igual 6, o podemos pensar que hay un factor de 6 hexaneutones 6 y 6 factores de 6 hexaneutones 36. Y luego tenemos x al noveno dividido por x al tercero, eso sería x al poder de 9, 3, que sería x al sexto más igual 4 otra vez. Podemos creer que hay unos 6 hexaneutones 6 y 4 6 segundos en 24. Y x al sexto dividido por x al tercero sería x al poder de 6, 3, que sería x al tercero. Y para nuestro último plazo aquí, esto es realmente el mismo que el primer cociente. Lo único que simplifica es que hay un factor común de 2 entre 2 y 6. Un factor de 2 hexaneutones 2, 3 factores de 2 hexaneutones 6. Tenemos un dividido por 3x al tercero. Esto sería dividido por. Espero que hayas encontrado esto útil.